que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame abundantemente sobre ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, miércoles de la sexta semana del tiempo de la Pascua, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que hayan oído, y les anunciará las cosas que va a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siguiendo con la parte final de la reflexión del día de ayer, martes, nos encontramos aquí con un elemento que a mí me gusta mucho resaltar, sobre todo porque hay muchos grupos, sobre todo de los hermanos separados, que aquí cometen un error que Cristo ahora lo trata de aclarar y trata de ponernos a nosotros en advertencia, aunque también puede ser una actitud que dentro de la misma iglesia podemos tener. Y es que muchas veces cuando se habla del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y que alguien es arrebatado por el Espíritu Santo, muchas veces termina diciendo, construyendo una serie de doctrinas, de palabras y de cosas que si las vemos claramente y las confrontamos con lo que Jesús ha dicho, nos encontramos con una cosa muy interesante, y es que hay un choque entre lo que dicen estas personas y lo que podemos encontrar más que claro en la palabra de Dios. ¿Y esto a qué se debe? Obviamente a que en realidad no hay un espíritu de verdad en ellos, no está el Espíritu Santo, sino que muchas veces están arrebatados en otras cosas. E incluso dentro de los mismos miembros de esas iglesias, entre los pastores y los profetas o anunciadores o como quiera que se les llame a estas personas, hay muchas veces conflictos que degeneran en separaciones entre esas iglesias. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros debemos de entender y que Jesús lo dice aquí, que el Espíritu Santo viene a dar plenitud a las palabras de Cristo, a iluminar en lo que Cristo ha dicho. El Espíritu Santo jamás va a venir a inventar otra palabra aparte de la de Cristo, y sobre todo no viene a tratar de contradecir lo que Jesús dice. Y esto es lamentable porque hay muchos cristianos, y aquí cuando hablo de cristianos lo hablo de manera general, no lo estoy hablando de ninguna iglesia en particular, ni siquiera la iglesia católica, hablo de todos los cristianos. Tenemos un problema, y es que nosotros muchas veces no sabemos confrontar lo que nos dice el Señor, no sabemos anunciar bien lo que dice el Señor, y entonces cuando viene alguien diciendo unas palabras que se supone que son inspiradas y los confrontamos con las palabras de Jesús, hallamos contradicción. Pero a veces nuestro fanatismo, nuestra falta de madurez cristiana y de madurez de fe nos hace muchas veces creer estas palabras sin más. Y estos falsos profetas, estas falsas personas que dicen hablar en el Espíritu de Dios, pero que de Espíritu de Dios no hay nada, nos desvían, causan problemas, causan divisiones como la que leímos la semana pasada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Genera conflictos que luego causan divisiones, causan peleas y rompen la unidad que Cristo ha querido en la iglesia. Por eso es importante que cuando nosotros escuchemos un mensaje, veamos esa continuidad con las palabras de Jesús. Y es algo en lo cual, por ejemplo, en la iglesia católica, los mismos católicos, no todos, pero sí a veces grupillos pequeños, se arremeten contra la iglesia demostrando que en ellos no hay fe, hay fanatismo. Y es cuando a veces suceden apariciones, revelaciones y este tipo de cosas. La iglesia es prudente, porque primero va observando si el mensaje que se anuncia va de acuerdo a lo que está dicho ya en la palabra de Dios. Como ha pasado, por ejemplo, en muchas apariciones marianas, como las de Fátima, de Lourdes,
los cuales la iglesia prudentemente espera, analiza el mensaje, y cuando se va viendo que ese mensaje de verdad va en consonancia con lo que predica Cristo, con lo que predica la enseñanza de la palabra de Dios, viene la iglesia y dice, esto pues hay que creerlo, porque lo enseña, tal como ha aparecido también con la revelación del Sagrado Corazón, de la Divina Misericordia. Pero también tenemos otros ejemplos nefastos, en donde mucha gente se dice llamado arrebatada, anuncia algo que dice que es del Espíritu de Dios, pero cuando se confronta con la palabra de Dios, no tiene nada que ver. Y ahí es donde se dividen entre aquellos que con una fe madura entienden que eso no es de Dios y otros que sí, y aquellos que simplemente se hacen llevar por ese fanatismo y que lo único que hacen es complicar más el anuncio de Dios.